Bueno, mucho me temo que el tema es que se me ha encomendado es rol de la obesidad en el embarazo. Okay. Disculpe entonces. Perdóneme, ha sido un lapsus del presentador. Ok, disculpe. Lo que pasa es que ha habido un cambio, porque sí, el tema del embarazo venía al final. Bueno, nadie es perfecto, y menos quien les habla. Veamos entonces el rol del embarazo y lo que es nutrición. Me imagino que todos ustedes también ven pacientes, no pacientes, sino gestantes obesas. Nos va a explicar entonces la importancia del manejo del peso en una gestante. Si uno mira las estadísticas, de cada 10 embarazadas, la mitad tiene problemas con el peso. 3 son obesas y 2 tienen sobrepeso. Y es importante, ¿por qué? Desde lo que es el periodo perinatal, hay más riesgo para abortos, hay más riesgos para infertilidad, hay más riesgos para parto prematuro, ¿no? Entonces, los riesgos para la salud en una mujer gestante son no solamente durante su parto. Recuerden ustedes que pueden hacer preeclampsia. Hay porcentajes de mujeres que se vuelven diabéticas. Termina el embarazo y después continúa la diabetes y continúa el problema cardiovascular. Entonces, es importante también el abordaje de este tipo de situaciones. Entonces, le vamos a dejar al licenciado Edgardo Palma, por favor, para que nos hable sobre lo que es obesidad en la gestación, su importancia de la prevención y el control. Licenciado. Muy bien. Ante todo, agradecer la invitación del comité organizador. Veo en el público muchos rostros conocidos, gente que yo respeto, yo admiro, y bueno, es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, la obesidad en el embarazo es un tema desde ya muy complejo, muy amplio. Yo sé que puede ser visto, tomado, abordado de diferentes aristas. De pronto el objetivo de esta conversación va a ser darle algunos alcances del impacto en la cual que tiene, como bien decía el presentador, de la ganancia de peso excesiva o entrar al embarazo ya con un peso o un IMC fuera de rango normal o apropiado. Bien, veamos el background antes de comenzar. ¿Qué tenemos? En principio, las cifras mundiales estiman que alrededor del 50% de las mujeres están en sobrepeso u obesidad antes de iniciar el embarazo. O sea que ya iniciamos la gestación, digamos, con una falencia. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos indica que aproximadamente 59% de mujeres en sobrepeso y 56% de mujeres obesas tendrán excesiva ganancia de peso. Yo sé que ustedes han visto las tablas muy conocidas en la cual, según IMC, la mujer tiene que ganar determinada cantidad de peso. A mayor IMC, menor ganancia. Pero en la vida real no sucede eso. La mujer que entra al embarazo con sobrepeso tiende a ganar peso tanto o muchas veces más que una mujer que entra con peso o con IMC normal. Bien, el exceso de la ganancia de peso de la madre durante el primer trimestre de embarazo tiene mayor influencia que el peso ganado en el segundo o tercer trimestre. Y es un dato importantísimo. Fíjense ustedes, no tiene igual impacto una mujer que comienza a ganar peso desde las primeras semanas del embarazo que otra que gana peso quizás excesivo luego del segundo o tercer trimestre. También existe evidencia que sugiere que el estado metabólico materno perinatal programa el metabolismo en el feto para el resto de su vida. Algunos textos acuñan el término de trastorno epigenético transgeneracional, porque este feto, en el futuro un individuo, va a nacer, si es mujer, probablemente también con una disfunción parecida. En el hombre también se da. Bien, conversemos entonces sobre el metabolismo durante la gestación, si queremos hablar sobre obesidad. ¿Y qué tenemos? Tenemos que hablar de homeostasis.
de la glucemia, por supuesto. Y uno de los principales encargados de esta homeostasis, aparte del órgano páncreas, por supuesto es el hígado. Y el hígado garantiza la homeostasis de la glucosa en el ayuno, produciendo glucosa a través de dos vías. Una de ellas es la vía glucogenolítica, es decir, promueve la ruptura a través de hormonas, promueve la ruptura del glucógeno para que este órgano pueda enviar glucosa a la sangre. Y la otra vía, muy común en el ayuno, es la vía gluconeogénica. Entonces, estas vías van a estar en cierta manera alteradas en una mujer gestante. Alteradas esté o no esté en sobrepeso. La placenta. La placenta es un órgano que se adhiere al útero en la edad cuando la mujer comienza a partir de la concepción, y tiene un rol fundamental. La placenta viene a comunicar los nutrientes de la madre al feto, ¿no? También transporta oxígeno, esto lo sabemos bien. Entonces, en el metabolismo durante la gestación existe una paradoja, en la cual hay hipoglucemia en el ayuno, o sea, al despertar, y también existe una hiperglicemia postprandial. Esto, entre comillas, es normal, es un proceso fisiológico en la mujer gestante. La mujer que se embaraza tiende hacia una hipoglucemia. ¿Y por qué? Bueno, hay un segundo cerebro en la mujer, ¿no es cierto? Me refiero al cerebro del feto. Ustedes saben ¿cuánto es la cantidad que se consume, que el cerebro consume en glucosa por día? ¿Cuántos gramos de glucosa demanda el cerebro por día? El gramaje. 150, hay referencia de 130, algunos inclusive han dicho 120, pero aproximadamente es eso, ¿no? 130, 140 gramos por día, quiere decir que son aproximadamente 5 gramos por hora. El feto consume glucosa de forma continua. El transporte por la cual la glucosa pase hacia el feto es a través de una difusión facilitada a favor de la gradiente, es decir, se satura, la sangre de la madre se satura de glucosa y esta puede transcurrir hacia el cuerpo del feto. También existe un flujo constante de aminoácidos, claro que sí, es un proceso totalmente anabólico de la madre hacia el feto. Y el feto pues extrae los sustratos más importantes que mantienen la normoglucemia. ¿Qué sustratos son? La glucosa transcurre de la madre hacia el feto a través de la placenta, los aminoácidos también lo hacen, y hay un producto más que también es transportado de la madre hacia el feto y se da en ciertas condiciones. ¿Cuál es? Los cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Que son derivados de los ácidos grasos y también pueden atravesar la placenta y llegar al feto. Vamos a también conversar si que esto es saludable o es apropiado o no. Bien, tenemos que saber entonces el metabolismo de la glucosa. Me han dicho que en este auditorio la mayoría somos nutricionistas, también hay médicos. Para manejar un metabolismo adecuado tenemos que saber las vías, las rutas que tiene la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos. Y esto es importante. La glucosa proveniente de la dieta, a través de una serie de reacciones en vías como la glucólisis, pues se desdobla, adquiere o se ensambla moléculas de fosfato, ¿no es cierto? Se parte luego en dos moléculas para formar el piruvato, pero antes de eso es capaz de desviarse hacia otra vía y formar un derivado de la grasa. Probablemente este sea un motivo o una vía por la cual el exceso de glucosa en el cuerpo puede transformarse en grasa y esto depositarse. Así es, en forma de triglicéridos acá se forma el piruvato y el piruvato puede transformarse en lactato en una vía en ausencia de oxígeno. Aminoácidos también interactúan con el piruvato, como la alanina, el tristófano, son capaces de entrar a la vía glucolítica. Y bueno, la molécula en común entre glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, sin lugar a dudas, es el acetil-CoA, ¿no? El acetil-CoA es el puente
es la estación de relevo entre diferentes vías. Y el acetil-CoA también puede derivarse a la formación de ácidos grasos cuando se satura esta vía. Pero también puede derivarse hacia la formación de cuerpos cetónicos. Lo normal es que el acetil, en presencia de oxígeno, entre a un ciclo llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, en la cual se forman diferentes componentes que ya lo ven ustedes. También interactúan diferentes aminoácidos entrando en este ciclo y participando en el metabolismo, ¿ok? Y bueno, hay una vía en la cual también puede formarse o revertirse para luego formar la glucosa que se había roto al inicio, que es la vía gluconeogénica. ¿No es cierto? Ustedes saben muy bien que cuando hablamos de lipogénesis, o sea, la formación de grasa, y en la gestación hay una tasa positiva hacia la lipogénesis, ya la ven ustedes. La lipólisis es la transformación de triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, ¿no es cierto? Y la beta-oxidación, que es el paso previo que sufren los ácidos grasos para entrar al ciclo de Krebs, ¿no? La fermentación, y de esta manera. Bueno, entonces, ¿qué ruta metabólica sigue el acetil-CoA en la mujer embarazada durante el ayuno? Tenemos que el acetil-CoA puede seguir sintetizar ácidos grasos, o sea, vía lipogénica, puede entrar al ciclo de Krebs o puede formar cuerpos cetónicos. No puede sintetizar ácidos grasos porque estamos en un periodo de ayuno y se da, al contrario, se da una ruptura de la reserva grasa. Como no hay ingesta calórica, entonces el ciclo de Krebs no es alimentado y lo que ocurre es formación de cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Les hago la pregunta, ¿por qué no es apropiado de que una mujer haga cuerpos cetónicos durante la gestación? Claro, ¿no es cierto? El cerebro del bebé es alimentado netamente por glucosa, pero el ácido graso, los cuerpos cetónicos pueden atravesar la placenta y llegar hacia el feto, ¿ok? Y estudios realizados en estas situaciones han analizado luego, han sido estudios de seguimiento y han visto que no es apropiado de que la madre sea sometida a espacios cetogénicos. Por ello, no es adecuado de que prolongar el ayuno en la mujer gestante. ¿Ok? Bueno, la mujer embarazada se caracteriza por una hiperinsulinemia con insulinoresistencia. ¿Cómo se da esto? La insulinoresistencia surge como resultado del efecto hiperglicemiante de las hormonas contrarreguladoras. La hormona que va a dar lugar a las otras hormonas contrarreguladoras es el lactógeno placentario, principalmente. ¿Y quiénes le siguen? Pues el estrógeno, la progesterona y también el cortisol son hormonas contrarreguladoras, quiere decir de que se oponen a la actividad de la insulina. De ahí que se genera un estado de hiperinsulinemia. En respuesta, entonces, existe un aumento en la secreción de insulina y se da una hiperinsulinemia concomitante. Y esto provoca una hiperplasia e hipertrofia de las células beta. A mayor resistencia a la insulina, mayor es el efecto descrito. Bueno, en el estado posabsortivo, entonces, los depósitos de glucógeno hepático también son movilizados. Se incrementa la producción de glucosa hepática, o sea, se produce glucosa en ayunas, o sea, la vía gluconeogénica, y se consiguen mantener concentraciones altas de glucosa en la sangre por mayor periodo de tiempo aún después de la ingesta. Es común, entonces, que a una mujer gestante que se le tome una glucemia postprandial a las 2 horas y que permanezca elevada. La resistencia a la insulina explica entonces por qué muchas gestantes presentan hiperglucemia postprandial. Si la gestante tiene una predisposición genética para la diabetes y se inició el embarazo con un exceso de peso, la probabilidad de que se detone la diabetes gestacional es bastante alta. Sin embargo, toda mujer que se embaraza corre el riesgo, ya de por sí. Toda mujer, como bien decía un ponente,
el embarazo es una prueba para toda mujer, es una prueba de resistencia a la insulina. Algunas, la mayoría, digamos, pasan esa prueba, no hacen la diabetes gestacional, otras no. Bueno, Sattari y colaboradores en el 2002 propusieron de que existen ajustes fisiológicos naturales en la gestación, como la resistencia a la insulina, la hiperlipidemia y una inflamación o pseudoinflamación sistémica, que por supuesto es transitorio. Estas son similares a la del fenotipo del síndrome metabólico. Veamos la ganancia de peso entonces. La ganancia de peso probablemente es algo que nos preocupa más en la gestante y tendemos a monitorizarlo con más cuidado. Y tenemos de esta manera. Es sabido de que la gestante gana peso y en este peso hay un porcentaje que es grasa. Pero las gestantes con peso normal, con un IMC normal pregestacional, tienden a acumular esta grasa en el compartimiento subcutáneo. ¿Y qué pasa si la gestante ingresa al embarazo con un IMC o un estado de sobrepeso u obesidad? El aumento de grasa se da en el compartimiento visceral principalmente. Entonces, también conocemos muy bien de que la grasa en exceso acumulada en el compartimiento visceral tiene otro comportamiento. El adipocito tiene otro comportamiento. Claro que sí. Entonces, esto promueve que el adipocito que acumule mayor cantidad de grasa, pues secrete citoquinas proinflamatorias. Tenemos un estado inflamatorio incrementado en la gestante obesa. Esto da lugar a un aumento en el estrés oxidativo y este estrés oxidativo se traslada al útero. En otras palabras, un feto de una madre obesa está sometido a un estrés oxidativo. Se daña la unidad fetoplacentaria y hay estudios que reportan que se han analizado la placenta de mujeres en el posparto y han encontrado genes relacionados con la inflamación y estrés oxidativo en mayor cantidad versus placentas de mujeres que ganaron un peso normal. Pero ¿cuánto es lo normal de acúmulo de peso o de grasa? Existe un acúmulo total de grasa en mujeres bien nutridas de aproximadamente 3.7 kilogramos, o sea, en el 3,7 kilogramos ganados y mantenidos en el posparto. Y este mayor acúmulo, de peso se debe a la grasa. Las mujeres acumulan grasa en función de su estado pregestacional. ¿Okay? Las mujeres acumulan grasa en función de su estado pregestacional. Eso vamos a verlo a continuación. IMC bajo. En el IMC bajo se ha reportado de que el promedio de ganancia de de grasa, es de 5.3 kilogramos. Mujeres con IMC bajo tienden a ganar 5.3 kilogramos a expensas de la grasa. En el IMC normal, mujeres con normopeso, digamos que el rango es un poco variable y oscila entre el 3.5 y 4.6. Y en mujeres obesas con IMC alto, la ganancia de masa grasa oscila alrededor de 8.4 kilogramos. Las referencias se las voy a dejar, están al final de la diapositiva, ustedes la pueden luego leer el texto completo y ver el pormenorizado de estos datos. El exceso de ganancia de peso corresponde entonces a la grasa más no al componente proteico. Esto es muy importante y ha sido reportado claramente en los estudios que se les ha practicado a estas mujeres. ¿Y alguien se pregunta de qué forma midieron la grasa o el componente proteico? No fue por plicometría, fue por una medición directa, por el DEXA. ¿Ok? Bien, acá tienen ustedes los componentes del peso ganado en la gestación. Probablemente haya fuentes que reporten alguna variación con respecto a lo que le presento, pero en promedio es lo que ven aquí en la pantalla. ¿Qué tenemos? Tenemos que, lo que más gana peso al final de las 40 semanas, por supuesto, es el feto, ¿no es cierto?
Y lo que le sigue es la sangre materna, o sea, el volumen de sangre producida por la madre, el volumen extra producido por la madre es realmente considerable. Lo que tenemos después es el peso que equivale a la placenta más el líquido amniótico, que superan el kilo, ¿no? Ahí tienen ustedes el total, 12.5. Hablamos de una ganancia de peso considerable, una ganancia de peso apropiada. ¿Qué tenemos entonces? Aproximadamente 1 kilo de tejido mamario ganado al final del parto. La placenta representa aproximadamente también 1 kilo. El feto, digamos, un recién nacido con buen peso de 3 a 4 kilos. La sangre adicional de 2 a 3 kilos. El líquido amniótico 1 kilo. Tejido tisular, porque la madre, hay un anabolismo en la madre y gana tejido tisular, claro que sí, 2 a 3 kilos. Y tejidos extrauterinos, o sea, fuera del útero y por la parte, sobre todo la parte femoral, equivalen aproximadamente a 1 kilo. Acá tiene usted las recomendaciones que fueron impartidas por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos sobre la ganancia de peso en la gestante. La primera fue impartida el año 1999. Han habido algunos ajustes y entiendo que la última, a menos que ustedes tengan una más reciente, era del 2009. Y pues lo que les mencionaba hace un momento, la ganancia de peso recomendada va en función a cómo la mujer ingresa al embarazo, o sea, el IMC pregestacional. Se espera que las mujeres con IMC bajo pues ganen más peso que las mujeres con IMC promedio o con IMC elevado, ¿no? Ahí tienen ustedes IMC bajo de 12.5 a más, hasta 18, normal de 11.5 a 16, y las mujeres con obesidad, IMC mayor o igual a 30, de 5 a 9 kilogramos en el total de la gestación. A pesar que la relación inversa entre la ganancia de peso esperada y el IMC pregestacional, las mujeres con sobrepeso y obesidad presentan una probabilidad casi 2 veces mayor de superar las ganancias recomendadas en comparación con las mujeres de peso o IMC normal. Entonces, ha sido más probable que las mujeres con peso inferior al normal ganen peso también por debajo de las recomendaciones, a pesar que la tabla nos sugiere que las que tienen menos peso deben ganar más con la gestación. Bueno, la gestante que hemos visto en consultorio o en el servicio, por supuesto que no todas cumplen este parámetro, ¿no? He ahí la importancia del seguimiento multidisciplinario. ¿Y qué factores entonces podríamos aducir a esta variabilidad? Bueno, en realidad son muchos. Por ejemplo, tienen ustedes la edad, los bajos ingresos, la raza también tiene que ver, la educación limitada. Y hay estudios que refirieron que las mujeres solteras tienden a ganar menos peso o tener una ganancia de peso insuficiente en el total del embarazo. Olso y colaboradores el año 2003, en una muestra de 622 mujeres de raza blanca, observaron que las mujeres con ingresos familiares por debajo de la línea de pobreza federal presentaban una probabilidad de 2.5 mayor de ganar peso excesivo. O sea que las mujeres de bajos ingresos tienden a ganar más peso. Probablemente se deba a la mala alimentación, ¿no es cierto? Hoy en día, lamentablemente sabemos de que la comida sana muchas veces está más cara que la comida chatarra, lamentablemente. Bueno, el costo energético del embarazo está dividido en 3 componentes. El número 1, la energía depositada en la concepción como nuevo tejido, equivale en el total del embarazo a 4.780 kilocalorías. La energía depositada como grasa, o sea, para formar grasa, para fomentar la lipogénesis, 35.800 kilocalorías al final del embarazo. Y el tercer componente es la energía requerida para mantener ese nuevo tejido, ese nuevo ser. Y equivale más o menos a algo similar, 35.800
kilocalorías en el total. Entonces, vemos de que esto incrementa el requerimiento de una mujer gestante. Claro que sí. Y tenemos que hablar entonces de la tasa metabólica basal. Y esta es el mayor componente que se incrementa en la gestación. Ahí tienen algunas fuentes. La gestante con IMC normal en el primer trimestre aumenta su tasa metabólica basal en 5%. Progresa a 11% en el segundo trimestre y en el tercer trimestre alcanza un 24%. ¿Qué hay de la mujer con IMC de obesidad? Tiene una tasa metabólica basal más alta. Fíjense ustedes, en el primer trimestre 7%, en el segundo 16% y en el tercer trimestre 38%. Vendría a ser también otro factor a tomar en cuenta en este tema. Wood y colaboradores, entonces, analizaron el requerimiento energético durante la gestación. Y en el aporte energético extra requerido por una gestante con IMC normal, ellos refirieron que en el primer trimestre es insignificante. Y en el segundo trimestre aumenta hasta 350 kilocalorías por día, para avanzar al tercer trimestre con 500 calorías por día. De repente hemos visto otros datos en la cual no se sugiere tanta ingesta calórica. Entonces, el año 2015, otro grupo de investigadores impartió los siguientes datos, ¿no? En el primer trimestre existe una ganancia, un requerimiento extra de 200 calorías, en el segundo trimestre de 300 calorías y en el tercer trimestre de 400 calorías. Y ojo, estamos hablando de una mujer que ingresa al embarazo con un IMC normal. Lamentablemente, en la literatura es poca la información que tenemos en mujeres obesas. ¿Ok? Complicaciones por el embarazo. La mayor complicación obstétrica en el embarazo, sin lugar a dudas, en las mujeres las mujeres obesas, gestantes, es la diabetes gestacional. Fíjense ustedes que de obesidad 1 a obesidad 3, cómo aumenta el riesgo relativo, de 2.6 a 4. La segunda complicación es la hipertensión, la preeclampsia, tener un hijo macrosómico, el parto pretérmino también. Luego tenemos la ruptura prematura de la membrana como también otra complicación, ¿no? Ahí tienen ustedes cómo se incrementa en función también a cómo aumenta el grado de obesidad. Esto con respecto a la madre. Y con respecto al niño, al bebé, ¿qué tenemos? Anomalías congénitas, es decir, adquiridas en el feto antes del parto. La principal es defectos en el tubo neural, anomalías cardiovasculares, labio y paladar hundido, atresia anorrectal, entre otras. Para el feto, dentro de las 24 a 48 horas, los recién nacidos de mujeres obesas tuvieron mayor porcentaje de masa grasa que los bebés nacidos de mujeres con peso normal. Hay estudios que han analizado en cordones umbilicales luego del parto de niños cuyas madres estuvieron obesas y encontraron marcadores alterados de adipogénesis. Conocemos muy bien la hipótesis de Barker o la teoría de Barker, en la cual habla principalmente sobre la malnutrición por déficit, pero luego esta fue extrapolada a la malnutrición por exceso. ¿Ok? Y bueno, habla principalmente sobre los cambios epigenéticos que se dan en el feto a costa de una mujer con exceso de peso. La obesidad en el embarazo y la diabetes gestacional son las mayores entidades que modifican desfavorablemente la vida intrauterina. El recién nacido nace predispuesto entonces a padecer de síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, nos preguntamos, ¿habrá algún tratamiento para la obesidad en el embarazo? En principio, la gestación no es el mejor momento para comenzar un régimen dietético restrictivo, ¿no? Eso lo entendemos muy bien y los cuerpos cetónicos vendrían a ser parte de la explicación a esta causa.
A pesar de la insuficiente evidencia, en muchos casos, contamos con recomendaciones generales basadas en paneles de expertos. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Bueno, acá tienen ustedes algunas. Digamos, una de las más mentadas es del Colegio Americano de Obstetrices y Ginecólogos de los Estados Unidos, y rescato las siguientes recomendaciones, que en realidad son más, por supuesto. Evaluación previa a la concepción y asesoramiento que incluya los riesgos del embarazo en el sobrepeso y la obesidad. En el primer control prenatal, registrar la talla y el peso y establecer, según las guías, la ganancia de peso que la gestante debería obtener. Se les debe incentivar entonces a las gestantes a seguir un programa de nutrición y ejercicios, el cual debe continuar después del parto y antes, muy importante, antes de que intente una nueva gestación. Las mujeres que hayan sido sometidas a la cirugía bariátrica u otro procedimiento quirúrgico para controlar la obesidad deben ser evaluadas también para detectar posibles deficiencias nutricionales y o necesidades principales de micronutrientes que ellas puedan requerir. El Instituto Nacional para la Salud y el Cuidado de Excelencia, ¿qué nos dice? Recomienda que en la asesoría desechar mitos acerca de qué o cuánto comer durante el embarazo. Hablamos de una mujer gestante obesa. No se necesita comer por 2. Y de repente es un mito en la cual impulsamos a la gestante a comer en desproporción y aumentar muchísimo más de peso del que debería. Explicar las necesidades energéticas extras y da una cifra interesante. 200 kilocalorías por día extras en la mujer gestante. No está acá, pero lo menciona en el último trimestre de embarazo. Aconsejar que la actividad leve o modesta no afectará a la mujer ni al feto. Recomendar 30 minutos al día de actividad leve a moderada al día. ¿Y qué tipo de actividades? Bueno, caminar es básico, pero hay estudios muy serios hechos en la cual las mujeres gestantes obesas han realizado natación, y vamos a verlo a continuación. Si la mujer no se ejercita regularmente, comenzar no con más de 15 minutos de ejercicio continuo por 3 veces a la semana e incrementar gradualmente hasta los 30 minutos por sesión. Esa cantidad de minutos, digamos que es la recomendada en muchos estudios. Si encuentra dificultad para ejercitarse, recomendar no ser sedentaria, entonces que la gestante por lo menos se mueva, que camine entre periodos de tiempo, como subir escaleras o evitar estar sentada frente a un televisor por mucho tiempo. Y por supuesto, alentar a la mujer obesa a perder peso luego de la gestación, luego del parto. ¿Qué hay del ejercicio físico y del peso de recién nacido? En cuanto al peso del neonato, el ejercicio intenso le llamaron por la cantidad de días practicadas a la semana, de 4 a 7 días a la semana. En gestantes de entre 25 y 35 semanas podía ocasionar bebés con menor peso que aquellos cuyas madres habían realizado ejercicio moderado o de madres sedentarias que no realizaban ejercicio. En estos bebés, en el grupo que se aplicó, en el grupo que se intervino, se tuvo una menor masa grasa de menos 5% en comparación de las madres sedentarias. En un estudio donde las madres realizaban ejercicio anaeróbico, tenían bebés con una media de 400 gramos más ligeros, sin que esto significara un bajo peso al nacer. Entonces, los autores concluyen que el ejercicio realizado hasta el final del embarazo disminuye el porcentaje de grasa del bebé, pero no afectaba el compartimiento proteico o parámetros de crecimiento. La frecuencia cardíaca fetal es más común, o cómo medir el impacto del ejercicio en las gestantes a través de la frecuencia cardíaca fetal. En un estudio se comprobó que la frecuencia cardíaca fetal aumentaba inmediatamente después del ejercicio en relación directa con la duración del mismo.
En una revisión sistemática realizada por Mata y colaboradores el año 2010, se sugirió que el feto toleraba bien el ejercicio materno y por lo tanto se aconsejaba su realización durante el embarazo, más aún cuando había factores como sobrepeso u obesidad pregestacional. El ejercicio físico está asociado con la reducción del riesgo de padecer diabetes gestacional. Esto ha sido bien documentado, no solo desde el 2011, desde mucho más antes. Y, por supuesto, de una excesiva ganancia de peso materna. Según el Colegio Americano de Obstetrices y Ginecólogos, refiere que datos epidemiológicos sugieren que el ejercicio podría ser beneficioso como prevención primaria de diabetes gestacional, particularmente en mujeres embarazadas con un IMC por encima de 33. Ahí no es mórbido, hay un error. Ustedes saben que eso no es mórbido todavía. La Asociación de Diabetes Americana aprobó el ejercicio aeróbico como terapia adjunta de ayuda en la diabetes gestacional cuando no se conseguían niveles normales de glucemia solo con la dieta. ¿Y qué de la preeclampsia y la hipertensión? Diferentes estudios han mostrado efectos protectores de la actividad física frente a la preeclampsia y la hipertensión en el embarazo. El riesgo de padecer preeclampsia era inversamente proporcional al ejercicio realizado por la madre. ¿Y qué ejercicios pues se recomienda? Lo que dijimos hace un momento, la natación y también el ciclismo, si se puede estacionario, tienen un efecto protector y también se relaciona positivamente negativamente con partos pretérminos y complicaciones posteriores. ¿No? La caminata, la bicicleta estacionaria o también la natación. Pero sin lugar a dudas hay contraindicaciones, ¿no? Yo sé que, bueno, hemos interactuado seguramente con más de una gestante. No se nos ha ocurrido quizás recomendarles que haga ejercicio, mucho menos poner una rutina de ejercicios, pero analicemos que hay factores positivos, ¿no? que estimulan o que deberían llevarse a cabo. Pero también hay contraindicaciones. Se debe de evitar todos los deportes o actividades físicas que potencialmente supongan riesgo de caídas o traumatismos abdominales o en las cuales haya un trabajo de fuerza. Asimismo, no se podrá practicar submarinismo por el riesgo de embolia gaseosa para el feto, ni realizar actividades de grandes altitudes por el mal de altura. Además, se debe de evitar las prolongadas jornadas laborales. Es también una recomendación del Colegio Americano de Obstetrices de los Estados Unidos, así como el levantamiento de pesos, pues están relacionados con partos pretérminos. Datos finales sobre la gestación, la diabetes, el parto y la lactancia nos traen que los bebés con diabetes tienen más probabilidad de parto prematuro y de nacer macrosómicos. Antes del parto, los niveles de glucosa fetal son similares al de la madre, entonces hay un riesgo de hiperinsulinemia por parte del feto. Es común que las madres diabéticas experimenten cuadros de hipoglucemia postparto o producto de la lactancia. Y se entiende muy bien por qué. La lactancia demanda un gasto energético. Los bebés de mujeres diabéticas que son amamantados exclusivamente con leche materna reducen su propio riesgo de padecer diabetes. Una razón más para incentivar la lactancia materna exclusiva en los bebés de mujeres que hayan hecho diabetes mellitus gestacional. Y hay estudios serios en los cuales reportan de que la producción láctea en la mujer diabética se ve disminuida, aproximadamente en valores de menos 1.5. Entonces la lactogénesis se refiere que está disminuida en las mujeres diabéticas versus las mujeres no diabéticas. Otros datos importantes: se analizaron la leche materna de mujeres sanas versus diabéticas y se encontró otro perfil hormonal, de que en mujeres diabéticas no había concordancia con la leptina, grelina, adiponectina, resistina o vestitina. Los valores eran diferentes comparados con la leche de mujeres que habían dado parto normal o que no habían acumulado mucha ganancia de peso. El no estimular la producción de oxitocina, y este es un dato bien interesante e importante, el no estimular la producción de oxitocina durante el posparto aumenta en 1.5 el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en mujeres diabéticas. Entonces, tenemos otra razón más, aparte de la anterior, de sugerir que la mujer
cualquiera que sea su estado, lacte. Estudios longitudinales concluyen que la lactancia materna protege tanto al bebé como a sus madres. ¿Y lo protege de qué? De mantener el exceso de peso en las mujeres que ganaron mucho peso y o de padecer diabetes mellitus tipo 2. Conclusiones. Sin lugar a dudas, hay muchas conclusiones al respecto. Yo les dejo solamente 2. Toda mujer debe ser asesorada antes de la concepción del embarazo sobre los riesgos, tanto para ella como para el feto. Más aún si hablamos de un embarazo en obesidad o en sobrepeso. Es decir, se debería planificar el embarazo. Y segundo, el sobrepeso y la obesidad perinatal están asociados con un mayor número de complicaciones, incluyendo diabetes gestacional, hipertensión del embarazo, enfermedad pulmonar, apnea obstructiva del sueño, parto por cesárea e inclusive problemas durante la operación, como dificultades por la anestesia. ¿Tienen ustedes las referencias sobre lo conversado? Sus dudas, por favor. Gracias. Bien. Voy a invitar al licenciado Palma, por favor, para que me acompañe en la mesa. Preguntas en relación al tema. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden alcanzar el micrófono, por favor? Carlos, el micrófono. Felicitaciones, muy buena tu ponencia, colega. Y quería hacerte una pregunta con respecto a la obesa en la etapa de lactancia. Generalmente, ¿cuánto consideras que se podría manejar en cuanto a calorías por kilo de peso y la cantidad de hidrato de carbono? Es porque en mi experiencia he tenido solo un caso de pacientes que, bueno, manejó menos calorías, la que yo le mencioné, quizás llegó a 1200 por cuenta propia, y tuve problemas con los ácidos grasos en la piel del bebé. Entonces, por eso quería que me mencionaras. Usted me habla de una gestante obesa. Sí, en la etapa de lactancia. En etapa de lactancia. Bueno, la lactancia, sin lugar a dudas, favorecería inclusive que la gestante pueda perder peso, ¿no es cierto? Entonces, lo que tratamos de hacer es que la gestante tenga una alimentación balanceada. En cuanto a distribución de macronutrientes, hablamos con un máximo de 55% de carbohidratos, 30-35% de ácidos grasos o grasas y el resto de proteínas. ¿Qué más me preguntó, perdón? En cuanto mencionaba eso, me estás hablando de los nutrientes. En cuanto a calorías por kilo de peso, en el caso de las... Calorías por kilo de peso, yo creo que, según la experiencia que tenemos, no dar más de 30 calorías por kilo de peso. Ok. Gracias. No más, y tenerlo de pronto como meta. Sí, es más o menos lo que tenía pensado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas por allá? Licenciado, presentó unas gráficas sobre requerimiento de, o sea, el peso, la ganancia de peso en gestantes, pero con referencia de Estados Unidos. Quiero saber acá de Perú o Latinoamérica cuál es, porque me parece que es muy alto la ganancia de peso que usted presentó ahí. La ganancia de peso, según IMC, ¿se refiere usted? Sí. Bueno, es la que manejamos en nuestro medio. Sí, ¿alguien me corrige? Sí, ¿hay la diferencia porque las mujeres de Estados Unidos son más grandes, son mayores? Claro, altas, sí, sin lugar a dudas debe haber diferencias de acuerdo al fenotipo, pero lo que manejamos en nuestro medio es esa referencia. Ahora, pasa de repente similar con usar tablas para valorar niños. No hay tablas peruanas, usamos tablas de la OMS o antes tablas americanas. Y de pronto pasa porque no es, digamos, no somos un estándar. O sea, la población peruana en realidad no es un estándar para medirnos a nosotros mismos.
de pronto un estándar con una población mejor nutrida pueda tener mejores resultados. Lo que usamos en nuestro medio para valorar estado nutricional de niños, gestantes, ganancia de peso, es las tablas que le hemos mostrado en la ponencia. Y son del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, las últimas son de las de 2009. Y no han variado mucho de las anteriores, que fue el año 99. En promedio, vemos que nuestras gestantes ganan entre 11, probablemente entre 10 y 13 kilos en el embarazo como una ganancia adecuada. Licenciado, muy buenas noches. Primero quiero felicitarlo por la ponencia. La pregunta es en relación a un enfoque práctico, ¿no? O sea, nosotros tenemos una paciente que llega al consultorio embarazada, que justo antes de enterarse que estaba embarazada, que estaba con un índice de masa corporal en 30. Entonces, ¿cuál sería el enfoque? ¿Cómo usted hace el planeamiento del plan de nutrición o el plan de trabajo? ¿Qué restringe? ¿Restringe gaseosas? ¿Restringe en cuanto a la cantidad de consumo de azúcar? O sea, algo muy práctico, ¿no? Me gustaría de repente que nos pueda dar esa información. Bien, bueno, la gestante que ingresa al embarazo obesa es un reto. Principalmente es un reto porque el trabajo es multidisciplinario. Entonces tenemos los actores llamados a trabajar ahí, somos varios, y lo principal es la educación alimentaria. O sea, iniciamos, la mujer, ¿por qué llega con obesidad al embarazo? Obviamente porque ha habido un consumo excesivo de nutrientes. Entonces es educar a la mujer y hacerla consciente de los riesgos para ella y para el producto del embarazo. Entonces, ¿cómo manejar la alimentación? La alimentación tiene que ser, sin lugar a dudas, personalizada, tenemos que monitorear a la gestante. No soy de la idea de darse citas cada 2 meses, 3 meses, sino a lo mucho mensual, ¿no? Corregir hábitos que no son sanos, como el consumo de gaseosa, consumo de chatarras, y ver muy bien los síntomas que se presentan en el embarazo, porque un gran problema, por ejemplo, es el estreñimiento en las mujeres. El estreñimiento que se presenta en el embarazo, que entre comillas es normal, es, digamos, la mujer que se estreñe o que se constipa, para decirlo más apropiadamente, que se constipa, por lo general tiende a no seguir tu régimen. ¿Por qué? Porque se siente mal, se siente embalonada, tú le mandaste de repente mayor cantidad de fibra, siente que si come más ensalada se va a embalonar más, entonces no sigue la dieta. Entonces, el reto acá está en poder ver a la paciente con mayor frecuencia, poder educar, poder tratar algunos síntomas que se presenten, vigilar también la hemoglobina, porque no porque esté obesa quiere decir que tenga una hemoglobina en estados normales, ¿no? En valores normales, hay que vigilar eso, vigilar también la ganancia de peso y vigilar algunas, en este caso también la glucosa. La glucosa, para eso, para conseguir aquello, hay que capacitar y hay que insistir a la mujer también a que, si no puede hacer un programa de ejercicios, por lo menos haga más actividad física. Y eso no es cosa del otro mundo. O sea, hacer mayor actividad física no necesariamente es irse a un gimnasio, sino, como decíamos en la ponencia, es de repente caminar un poco más, bajarse un paradero antes y poder destinar más minutos a la caminata, subir escaleras si fuera posible, si no hubiera complicaciones. Y por último, yo creo que ser un poco flexibles. Porque muchos estamos acostumbrados a hacer parametrados cuadriculados en que eso es lo que debería consumir, ¿no? 55% de carbohidratos, 30% de grasas y esto de proteínas para un crecimiento fetal adecuado. Pero de pronto también somos llamados a ser un poco flexibles para que la gestante también se sienta que no está haciendo dieta, ¿no? Sino está enmarcada en un estilo de vida más sano que a la larga será para ella beneficioso, para su hijo también beneficioso. Disculpe, buenas noches. El aporte de energía para la gestante que inicia el embarazo con un IMC normal es de 200 kilocalorías, ¿no? ¿Podemos concluir eso? Según la fuente, sí, en el primer trimestre 200, luego 300 y 400. ¿Hasta 400 en el tercer trimestre? En el tercer trimestre. Pero es que es mucho. Hablamos de gestante con peso normal. Claro, normal. Hablamos con gestante que ingresa al embarazo con IMC normal. Ojo, ¿ah? Ah, ya. Y ese es en cuanto al aporte energético. Y Sí. el aporte proteico, ¿se ha estimado ese aporte Sí. extra de proteínas? Porque de todos modos se está formando un nuevo Claro. ser, ¿no? Un nuevo... Sí, bueno,
de pronto el objetivo de la charla hubiese sido también enfocarnos un poco más en eso. La visión era un poco a través de la energía y cómo afectaba el peso, pero sí, el aporte proteico sin lugar a dudas se ve incrementado, ¿no? Sí, la proteína aproximadamente debe incrementarse en unos 15 a 20 gramos del total que una mujer en promedio, digamos, de 1 gramo por kilo debería consumir. Y ver también problemas, ¿no? Si que hay problemas como un problema renal, si hay preeclampsia, todo esto, estar vigilante, porque no hay, digamos, una norma, ¿no? Ok, tú vas a recibir 20 más de proteína sí o sí, sino manejarlo de acuerdo al paciente. Bien, yo quería hacerle una pregunta. Dada la experiencia que tiene usted en el manejo de las pacientes gestantes obesas, nosotros tenemos un problema con las pacientes diabéticas, obesas, en el manejo básicamente nutricional, ya que a estas pacientes tenemos que manejarlas con insulina. Casualmente hoy día veíamos una paciente en el hospital, joven, 28 años, era su tercera gestación, diabética, con obesidad, con sobrepeso y con un gran número, digamos, de unidades de insulina, NPH 3 veces al día, 2DR más metformina. Y a pesar de ello, justo también con el tratamiento con nutrición. Esas son las pacientes un poco complicadas, ¿no? De repente no viene al caso. ¿Cómo hacer en todo caso en ese tipo de pacientes lo que es el seguimiento nutricional, sobre todo por la condición de ser diabética y las complicaciones que probablemente a futuro tenga, ¿no? Bien, sí, claro, sería todo un reto, ¿no? Manejar una gestante con esa característica, ¿no? Bueno, primero indagar por qué falla la dieta, ¿no? O por qué falla el tratamiento en su conjunto, porque si recibe tanta cantidad de insulina, recibe metformina, según lo que usted cuenta, doctor, y aparte está con un tratamiento dietético, ¿por qué no consigue, no sé, una glicosilada óptima? ¿Por qué no consigue una ganancia de peso óptima? Habría que analizar esos datos. En cuanto a la dieta como tal, como solamente dieta hablando, ver qué oportunidades hay para fraccionar la dieta, ver qué oportunidades hay para manejar un poco menos de porcentaje de carbohidratos y que estos sean complejos, manejar un poco el tema de saciedad, no sé si es una gestante que tiene hiperfagia, que tiene impulsos como estos, y en caso de la insulina, yo diría, como sabemos todos, la insulina, su función de la insulina es ingresar glucosa al organismo, entonces es muy importante que haya una concordancia entre la insulina, la hora de aplicación y el momento que se va a ingerir el carbohidrato para ese fin, porque si yo estoy aplicando insulina en un momento y el pico de la insulina está mucho después o mucho antes, entonces sigue la hiperglucemia, ¿no? Yo entiendo que la NPH, el pico es a las 7 horas aproximadamente, post aplicación. Si yo ingiero la comida a las 3 horas, entonces no trabaja la insulina con esa porción de comida ingerida. Entonces, de pronto sería un reto muy, muy interesante, sin lugar a dudas, que involucraría ahí un trabajo bien bacán, por así decirlo. Sí, justo la paciente tiene que entrar para un monitoreo con sensor. Así que vamos a tener que hacer el manejo de esa forma, porque es difícil hacer un seguimiento de una paciente así cuando no la tienes en tu casa mirándola todo el día, ¿no? Bien, queremos agradecer entonces al licenciado Edgardo Palma, felicitarlo porque la presentación ha sido puntual y clara. Importante también el abordaje de este tipo de situaciones. Entonces le vamos a dejar al licenciado Edgardo Palma, por favor, para que nos hable sobre lo que es obesidad en la gestación, su importancia de la prevención y el control. Licenciado. Muy bien. Ante todo agradecer la invitación del comité organizador. Veo en el público muchos rostros conocidos, gente que yo respeto, yo admiro y bueno, es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, la obesidad en el embarazo es un tema desde ya muy complejo, muy amplio. Yo sé que
puede ser visto, tomado, abordado de diferentes aristas. De pronto el objetivo de esta conversación va a ser darle algunos alcances del impacto en la cual que tiene, como bien decía el presentador, de la ganancia de peso excesiva o entrar al embarazo ya con un peso o un IMC fuera de rango normal o apropiado. Bien, veamos el background antes de comenzar. ¿Qué tenemos? En principio, las cifras mundiales estiman que alrededor del 50% de las mujeres están en sobrepeso u obesidad antes de iniciar el embarazo. O sea que ya iniciamos la gestación, digamos, con una falencia. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos indica que aproximadamente 59... Bueno, mucho me temo que el tema es... que se me ha encomendado es rol de la obesidad en el embarazo. Okay. Disculpe entonces. Perdóneme, ha sido un lapsus del presentador. Ok, disculpe. Lo que pasa es que ha habido un cambio, porque sí, el tema del embarazo venía al final. Bueno, nadie es perfecto y menos quien les habla. Veamos entonces el rol del embarazo y lo que es nutrición. Me imagino que todos ustedes también ven pacientes, no pacientes, sino gestantes obesas. Nos va a explicar entonces la importancia del manejo del peso en una gestante. Si uno mira las estadísticas, de cada 10 embarazadas, la mitad tiene problemas con el peso. 3 son obesas y 2 tienen sobrepeso. Y es importante, ¿por qué? Desde lo que es el periodo perinatal hay más riesgo para abortos, hay más riesgos para infertilidad, hay más riesgos para parto prematuro, ¿no? Entonces los riesgos para la salud en una mujer gestante son no solamente durante su parto. Recuerden ustedes que pueden hacer preeclampsia. Hay porcentajes de mujeres que se vuelven diabéticas. Termina el embarazo y después continúa la diabetes y continúa el problema cardiovascular. Entonces, ¿y qué tenemos? Tenemos que hablar de homeostasis, de la glucemia, por supuesto. Y uno de los principales encargados de esta homeostasis, aparte del órgano páncreas, por supuesto, es el hígado. Y el hígado garantiza la homeostasis de la glucosa en el ayuno, produciendo glucosa a través de 2 vías. Una de ellas es la vía glucogenolítica, es decir, promueve la ruptura a través de hormonas, promueve la ruptura del glucógeno para que este órgano pueda enviar glucosa a la sangre. Y la otra vía, muy común en el ayuno, es la vía gluconeogénica. Entonces, estas vías van a estar en cierta manera alteradas en una mujer gestante. Alteradas esté o no esté en sobrepeso. La placenta. La placenta es un órgano que se adhiere al útero en la edad cuando la mujer comienza a partir de la concepción y tiene un rol fundamental. La placenta viene a comunicar los nutrientes de la madre al feto, ¿no? También transporta oxígeno, esto lo sabemos bien. Entonces, en el metabolismo durante la gestación existe una paradoja en la cual hay hipoglucemia en el ayuno, o sea, al despertar, y también existe una hiperglicemia postprandial. Esto, entre comillas, es normal, es un proceso fisiológico en la mujer gestante. El 1% de mujeres en sobrepeso y 56% de mujeres obesas tendrán excesiva ganancia de peso. Yo sé que ustedes han visto las tablas muy conocidas en la cual, según IMC, la mujer tiene que ganar determinada cantidad de peso. A mayor IMC, menor ganancia. Pero en la vida real no sucede eso. La mujer que entra al embarazo con sobrepeso tiende a ganar peso tanto o muchas veces más que una mujer que entra con peso o con IMC normal. Bien, el exceso de la ganancia de peso de la madre durante el primer trimestre de embarazo tiene mayor influencia que el peso ganado en el segundo o tercer trimestre. Y es un dato importantísimo
Fíjense ustedes, no tiene igual impacto una mujer que comienza a ganar peso desde las primeras semanas del embarazo que otra que gana peso quizás excesivo luego del segundo o tercer trimestre. También existe evidencia que sugiere que el estado metabólico materno perinatal programa el metabolismo en el feto para el resto de su vida. Algunos textos acuñan el término de trastorno epigenético transgeneracional, porque este feto, en el futuro un individuo, va a nacer, si es mujer, probablemente también con una disfunción parecida. En el hombre también se da. Bien, conversemos entonces sobre el metabolismo durante la gestación, si queremos hablar sobre obesidad. La mujer que se embaraza tiende hacia una hipoglucemia. ¿Y por qué? Bueno, hay un segundo cerebro en la mujer, ¿no es cierto? Me refiero al cerebro del feto. Ustedes saben ¿cuánto es la cantidad que el cerebro consume en glucosa por día? ¿Cuántos gramos de glucosa demanda el cerebro por día? El gramaje. 150, hay referencia de 130, algunos inclusive han dicho 120, pero aproximadamente es eso, ¿no? 130, 140 gramos por día, quiere decir que son aproximadamente 5 gramos por hora. El feto consume glucosa de forma continua. El transporte por la cual la glucosa pase hacia el feto es a través de una difusión facilitada a favor de la gradiente, es decir, la sangre de la madre se satura de glucosa y esta puede transcurrir hacia el cuerpo del feto. También existe un flujo constante de aminoácidos, claro que sí, es un proceso totalmente anabólico de la madre hacia el feto. Y el feto pues extrae los sustratos más importantes que mantienen la normoglucemia. ¿Qué sustratos son? La glucosa transcurre de la madre hacia el feto a través de la placenta, los aminoácidos también lo hacen, y hay un producto más que también es transportado de la madre hacia el feto y se da en ciertas condiciones.